¿Qué hay, leones? Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y me he dicho: oye Alvarito, oye joven imberbe, oye Nipper Lion, llame como quieras, pero llámame. Y he dicho: qué mejor plan para este sábado que un apasionante análisis técnico de Bitcoin, en el cual pues voy a explicar por qué siempre, por supuesto, bajo mi punto de vista y opinión, porque yo no doy nunca una recomendación de inversión ni consejo de inversión. En este análisis técnico voy a explicar porque bajo mi punto de vista y opinión podemos ver a Bitcoin en esta semana que viene, esta semana entrante, de nuevo por encima de los $40.000. Es decir, viendo el gráfico he dicho: Alvarito, hay que refrescarlo. Entonces, nada, leones, lo dicho, luces, cámara y acción, a por ello. Venga, leones, vamos a por este análisis técnico de Bitcoin. Oye, lo primero de todo quería repasar, a ver cómo se dio el roadmap que tracé, lo hice en mi cuenta de Twitter, ¿vale? El roadmap, lo publiqué ahí, el 27 de enero sobre las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Pues oye, dije que iba a haber una caída, aquí tuvimos la caída. Esta subida es esta que venimos viendo, ¿vale? Después, con su posterior corrección, que es esta, sí que es verdad que en el rango de precios he fallado un poco, las cosas como son. Después, el impulso al alza, que es este, y la posterior lateralización, que es esta, ¿vale? Pues sería esta, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a borrarlo porque ya el próximo movimiento es una ruptura al alza, ¿vale? En velas de 1 hora. Es el próximo movimiento, bajo mi punto de vista, en Bitcoin. ¿Que hasta dónde nos llevaría esa ruptura al alza? Pues vamos a tirar el rango fijo del volumen profile, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. A ver. Que lo he hecho mal. Que me he puesto nervioso. ¿Vale? Me gusta bastante, leones, lo que estoy viendo. ¿Vale? Lo dicho. Esta semana que viene lo veo por encima de los 40, 41, ¿vale? Fijaos el vacío de liquidez, ¿vale? Que hay en esta zona, mirad. Esto que vemos aquí, este vacío de liquidez va a hacer de zona de deslizamiento. Es decir, que una vez que rompamos bien los $38.244, ¿vale? Que fijaos cómo tenía la línea ahí marcada y cómo ha hecho de resistencia, ¿vale? Una vez que rompamos esos $38.244, vamos a entrar en una zona de deslizamiento que nos va a llevar con bastante fuerza al rango de los $41.500, ¿vale? Tiene muy buena pinta actualmente el gráfico de Bitcoin. Para apoyarme en este análisis técnico, a continuación voy a hacer un análisis técnico en velas de 5 minutos. Y vamos a continuación a por ese análisis de Bitcoin en velas de 5 minutos, ¿vale? Para ver qué va a ocurrir en muy corto plazo. Bueno, estructura reacumulativa de Wyckoff, ¿vale? Encima demostrando fortaleza alcista a falta de un ST en fase B, ¿vale? De un secondary test, que es un evento bajista, ¿vale? Un evento de ruptura, porque aquí nos tenemos que marcar una estructura, ¿vale? Primero con el selling climax, ¿vale? Que es el punto donde rebota por abajo, es decir, donde establece soporte, por decirlo así. Y tenemos que marcar también el automatic rally, ¿vale? Que es la reacción alcista al selling climax. Después de esto, lo normal, ¿vale? Tras este secondary test, un secondary test es un testeo que se hace a la baja, ¿vale? Pero lo normal es que este secondary test que he indicado hubiese sido más bajo, ¿vale? Y hubiese perforado de manera artificial, hecho una fase de ruptura a la baja de este nivel que estoy marcando sobre los $37.490, ¿vale? Ahora, ¿qué me dice mi Bitcoin? Pues oye, ha hecho esta subida sin volumen alguno, ¿vale? Este Upthrust Action, que es una prueba alcista para ver el compromiso alcista, ¿vale? Y tras esa falsa subida, tras esa subida artificial, ¡pim!, ha llevado a cabo un sprint shakeout, ¿vale? Que demuestra el compromiso bajista. ¿Por qué me gusta lo que estoy viendo? Porque sí, ha hecho la ruptura, pero fijaos con qué velocidad ha vuelto aquí a reingresar
de nuevo en el rango, este volumen negociado, ¿vale? Manipulación pura y dura en el mercado de las criptomonedas, ¿vale? En el Bitcoin. Seguramente, bajo mi punto de vista, ¿qué nos depara ahora? ¿Qué nos deparará ahora el Bitcoin por análisis técnico? Pues pienso, ¿vale?, que va a hacer lo siguiente. Esto teniendo en cuenta que son velas de 5 minutos, ¿vale? Bueno, es posible que haga ahí otro testeo, ¿vale? A la base de este rango que acabo de dibujar. Después chocará con el VWAP, ¿vale? Rebote, lo romperá y hará lo que es el SOS, ¿vale? El Signs of Strength, la señal de fuerza, ¿vale? El signo de fortaleza. Y aquí veremos, pues, al igual que en velas de 1 hora, veremos lo mismo, es decir, una especie de canal lateral o triángulo, ¿vale? Que aquí se secará de nuevo el volumen en ese triángulo que estoy dibujando para después romper al alza. Y esta ruptura al alza de la estructura acumulativa en 5 minutos equivaldría a una ruptura al alza de la estructura que he dibujado antes en velas de 1 hora. Es decir, la estructura acumulativa de Wyckoff en velas de 1 hora sería una estructura mayor, por decirlo así, ¿vale? Y en 5 minutos sería una estructura menor, ¿vale? Y con esto, León, ya estaría finalizado este vídeo, ya estaría llevado a cabo este análisis técnico, esta actualización de Bitcoin. Si te ha gustado, no te olvides de reventar el botón del dedito arriba, León, el botón del like. Y por supuesto, ¿qué te voy a contar, León? Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita tolón tolón para hacer feliz a este joven imberbe. Y me encantaría que dejases en un comentario de este vídeo tu opinión sobre dicho análisis técnico. Quiero leerte, León. Muchísimas gracias por todo. Seguimos rugiendo.